¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Ya inició la Mañanera 360. Hoy es miércoles de quién es quién en las mentiras. Hay que destacar que Nissan no se va de México como sostuvieron algunos malquerientes de la 4T que ya se frotaban las manos y decían se van los de Nissan porque no se garantiza la certeza de las inversiones. Por el contrario, Nissan permanece en Aguascalientes y anuncia para el siguiente año una inversión de $700 millones. Va a construir un automóvil aquí en México que va a exportar a todo el mundo. Así que se siguen desplomando las mentiras, así como en el sector conservador siguen bastante desorientados. El presidente López Obrador sostiene que si hubo un voto oculto fue en favor de Morena. Cuenta algunas anécdotas de lo que le dijeron algunos empresarios, algunos allegados a los conservadores que sostenían que la clase media, o cuando menos reconocieron que la clase media sí votó en favor de la 4T. ¿Por qué razón? Porque la economía va muy bien. Hay que destacar que el presidente López Obrador reitera que no hay nada de persecución en contra del comunicador Carlos Loret de Mola. Sostiene que hay una crisis de credibilidad en Latinus, también en Víctor Trujillo, alias Broso, y en el propio Loret, porque le apostaron todo a la oposición y pues quedaron muy abajo. Hay que resaltar algunos otros temas que da cuenta el presidente, cómo va el sector educativo. Nos hablan de las inversiones históricas que se han hecho, primero para que los maestros estén mejor, maestros y maestras, que ya no se les persigue, no se les estigmatiza, hay mejores condiciones laborales, pero también tenemos mejoras en las escuelas públicas, cómo se involucra a la sociedad, a los padres y madres de familia que identifican cuáles son las áreas de oportunidad, reciben presupuesto e invierten en estas escuelas. Hay que destacar también que se cambió el modelo educativo, el tema de los libros de texto, los contenidos. Señala López Obrador cómo es posible que el régimen neoliberal pues no solo se fue en contra de todo lo público, ¿no? Porque hay que señalar que lo que sucedió a partir de Miguel de la Madrid es que las empresas públicas las convirtieron en privadas, en monopolios, y por eso tanto de la Madrid como el propio Salinas tienen muchos amigos. De la Madrid ya se fue, pero en el caso de Salinas tiene aún muchos amigos empresarios que fueron beneficiarios directamente. Pero en el régimen neoliberal también se dejó fuera la educación pública y se excluyó, por ejemplo, poco a poco el civismo, ¿no? Así que de esto y mucho más va la Mañanera 360. Querido Miguel Arzate, te vemos y escuchamos con mucho gusto. Adelante. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Mucha más información hubo aquí en la conferencia matutina del presidente López Obrador, conferencia de miércoles aquí en Palacio Nacional. Y como bien lo adelantas, hoy tocó la sección ¿Quién es quién las mentiras? Y también se dio un informe de cómo se avanza en el nuevo modelo educativo en nuestro país. Jorge Armando, vamos por partes, porque el día de hoy también salieron en preguntas y respuestas los temas que estaban en la agenda de varios compañeros reporteros. Uno de ellos, esta fotografía donde aparece el expresidente Carlos Salinas de Gortari con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, a propósito hablando de los amigos de Carlos Salinas de Gortari. Pero vamos por partes. Al iniciar la conferencia matutina, inició la sección de quién es quién en las mentiras. Se viene abajo esta falsa noticia de que Nissan cerraba su planta. Incluso algunas notas decían que se iba del país. Pues no es cierto, es totalmente falso. Esta información falsa incluso fue desmentida por la propia agencia automotriz Nissan, quien dice, nos quedamos en México y incluso vamos a invertir todavía más para el próximo año. Otra nota que también se vino abajo, otra información falsa que se expuso el día de hoy es esta noticias sin fundamento que circularon en torno a una supuesta persecución del gobierno de México en contra del comunicador Carlos Loret de Mola y esta plataforma de información Latinos. ¿Qué se expuso el día de hoy? De que
Pues quién sabe de dónde salió esa nota, ¿eh? El presidente López Obrador reitera que él no persigue a nadie, incluso se muestra que no hay fuente fidedigna que diga que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda esté investigando por Carlos Loret de Mola o al también comediante Víctor Trujillo con su personaje de Broso. Jorge Armando, en el reporte de cómo avanza la implementación del modelo educativo, un paréntesis porque el presidente López Obrador al inicio de la conferencia dice, vamos a estar informando aquí en la conferencia matutina de lo que se ha hecho en esta administración. El 1 de septiembre va a ser un resumen de lo que se ha hecho durante todo el gobierno. Así que en las conferencias matutinas habrá información de cómo ha avanzado este gobierno en la transformación. El día de hoy tocó informar de cómo avanza la implementación de la nueva escuela mexicana. Datos que llaman la atención. Se destaca que este gobierno, para transformar el modelo educativo, se ha basado en el apoyo con los maestros. Se destaca la basificación que han tenido, el incremento de su salario. Un dato, se han basificado a más de 960,000 maestras. También se ha apoyado con los estudiantes, se han entregado becas como nunca en la historia y también se ha apoyado en las escuelas con el programa La Escuela es Nuestra, que ahora se entrega el presupuesto directo a las sociedades de madres y padres de familia, se les entrega este presupuesto y ellos deciden cómo gastar ese presupuesto en mejoras para la escuela. Incluso ellos deciden a quién contratan para hacer estas mejoras o la compra de mobiliario, mejorar la infraestructura de las escuelas. De esta forma se avanza en transformar la educación pública en México. También se destaca que se cambiaron los contenidos de los libros acorde a la nueva realidad que se tiene en el país. Se destaca hoy que se busca una educación científica, cultural y humanista, Jorge Armando. Ya en la sección de preguntas y respuestas, muchos temas sobre la mesa. Una de las preguntas que se lanzaron al aire es esta fotografía del embajador de México en España con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. El presidente habla de que tiene confianza en Quirino Ordaz, toda la confianza. Incluso habla de algunos personajes que son importantes en la vida cultural porque tienen colecciones de arte que estaban en esa reunión donde se ve al presidente Salinas de Gortari. Jorge Armando, un tema que se puso sobre la mesa el día de hoy es nuevamente el retiro, la jubilación del presidente López Obrador. Reitera que al terminar su gobierno, él acaba su vida pública, su vida política, se retira a su quinta, aclara que es una quinta, no es un rancho como se dice, es una quinta que recibió, que heredó de sus padres, y él habla de cómo pues va a abandonar la reunión con las reuniones con las personas, con políticos. Dice, me voy a dedicar a caminar, a iniciar una nueva etapa de mi vida. Recuerda que buscará escribir sobre los primeros fundadores de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy, porque también se habló de la inconformidad de Gerardo Fernández Noroña en las decisiones que se están tomando en el partido Morena. ¿Qué te parece? Pues hay de todo, querido Miguel. Algunos pensaban que habría un jalón de orejas para el embajador Quirino Ordaz, pero por el contrario, dice, ya lo refieres, señala el presidente, tengo toda la confianza. Hay que recordar que él fue gobernador priista de Sinaloa y bueno, pues después se convirtió en embajador de México en España por invitación de López Obrador. Pero allí está la aclaración que vamos a abundar sobre ella más adelante, querido. ¿Y de qué vas a preguntar? Jorge Armando, cuando el presidente hablaba de su retiro, muchas preguntas se soltaron al aire. Compañeros reporteros le decían, presidente, pero si le llama a la presidenta, presidente, pero si tal grupo lo busca, presidente, si surge. Muchos en el entorno al retiro del presidente. Vamos a preguntar a las personas qué opinión les merece que el presidente se retire de la vida pública al terminar su gobierno. Esa será la pregunta y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿te parece? Con mucho gusto, estimado. Nos vemos en un ratito. Nos conectamos adelante. Gracias.